Viktor Frankl fue un neuropsiquiatra austriaco que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo la desgracia de acabar interno en un campo de concentración de la Alemania nazi. Allí se vio despojado de todo, perdió a su familia, perdió su casa, obviamente, perdió hasta la ropa. Tenía unas condiciones, pues bueno, pues las que os podéis imaginar, ¿no? De hambre, de trabajos forzados, de frío. Y en esas condiciones tan terribles sintió la necesidad de encontrarle un sentido a su existencia, de encontrarle un sentido a su sufrimiento. Y como neuropsiquiatra que era, pues lo que se planteó es, oye, voy a intentar salir con vida de aquí para contarle al mundo lo que he visto y las conductas que he analizado. Es decir, él iba a analizar la conducta psicológica de los internos, pero desde una perspectiva muy profesional, desde una perspectiva de psiquiatra, digamos, no para contarle al mundo todas las desgracias que había visto dentro, sino para contarle al mundo lo que había visto desde un punto de vista psicológico, allí dentro. Finalmente, Viktor Frankl consiguió salir del campo de concentración con vida, emigró a Estados Unidos y allí escribió un libro llamado El hombre en busca de sentido. Es muy lógico el título, ¿no? Con lo que os he contado. Hablaba de él mismo. Este libro está considerado uno de los 10 libros más influyentes en la historia de Estados Unidos, porque es un libro que sacó una serie de conclusiones que después han dado pie a un montón de derivaciones de la cultura del crecimiento. Y ahora las comentaremos un poco. Un libro absolutamente recomendable, por cierto, El hombre en busca de sentido. Indicar que no es un libro, digamos, hollywoodiense, no esperéis, no es un libro que tenga ñoñerías o sensibilidades del estilo de que pues la persona que estaba en el campo de concentración, lo que sufrió, que si la torturaron, que se perdió la familia, que si se tiró 3 días sin comer y murió de hambre. Es que todo esto ya hay un montón de libros sobre esta temática. Él lo ha analizado desde una perspectiva profesional. Este es un libro de psicología, fundamentalmente. Lo que pasa es que tiene algunos pensamientos que son muy profundos, que son muy aplicables al día a día. Pues bueno, una de las cosas que él descubrió o pensó en el campo de concentración era el hecho de que él no podía influir en las circunstancias. Las circunstancias eran las que eran unas circunstancias muy duras, pero él no podía influir. Y de hecho, explica que tuvo esta iluminación, podríamos decir, en un momento en el que iba a entrar a una sala de tortura, lo iban a meter a una sala de tortura. Y insisto, lo explica sin ñoñerías, no es que explique que si le arrancaron las uñas o si le hicieron... No entra en eso, explica lo que él sintió, lo que él pensó. Lo iban a meter en una sala de tortura, entonces él tuvo como la iluminación de decir, oye, lo que va a pasar ahora no está en mi mano evitarlo, yo no puedo controlar lo que va a pasar ahora, va a pasar. Lo único que está en mi mano es elegir la actitud con la que voy a enfrentar esta situación. Fijaros, una situación muy dura. Estamos hablando que iba a entrar a una cámara de tortura, una situación en la que había perdido a su familia, trabajos forzados, hambre. Y él dijo, lo único que puedo elegir es la actitud con la que enfrento este sufrimiento. Y esto, digamos, que le hizo darle muchas vueltas, ¿no?, a la cabeza y empezó a darse cuenta de que realmente lo único que está en nuestras manos es elegir esa actitud. De hecho, él dijo, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que enfrentes ese sufrimiento. Una gran frase que es el origen de muchas culturas de pensamiento y de crecimiento. Él llegaba a decir incluso que al final todo se convierte en una elección, ¿no? Decía que él analizó que dentro del campo de concentración había algunos internos que tenían una actitud, hombre, no vamos a decir positiva, en unas condiciones muy duras, ¿no?, pero que había algunos presos, algunos internos, que de alguna manera se derrumbaban, había otros que luchaban, había otros que incluso explica que tenían sentido del humor, un sentido de humor así como cínico, ¿no?, como diciendo, pues mira cómo nos queda la ropa, estamos delgados, pues ahora cuando salgamos de aquí nos vamos a ir a comprar ropa nueva, que hasta tenía un cierto sentido del humor, pues es un poco cínico, siendo las circunstancias las mismas, y todo esto le hizo pensar mucho, ¿no?, le hizo pensar que siendo las circunstancias igual de horribles para todo el mundo, había personas que elegían. Lo que defendía es que había personas que elegían una determinada actitud frente a esas circunstancias y personas que elegían otra actitud frente a esas circunstancias, ¿no? Y que había personas que de alguna manera, encontrando un sentido a ese sufrimiento, eran capaces de tirar adelante. Explica la situación, por ejemplo, de uno de los internos que le explicaba que él quería sobrevivir,
pero para vivir más tiempo que su mujer, porque su mujer estaba también interna en otro pabellón, y dice que sabía que lo único que le daba fuerza a su mujer para continuar, pues era el hecho de saber que él estaba vivo, ¿no? Entonces ese compañero le decía, a mí me da igual vivir o morir, yo lo que quiero es morir después de mi mujer, yo no quiero que mi mujer sepa que se ha quedado sola en el mundo, ¿no? Fijaros qué intenso, ¿no? O sea, el concepto de que ese hombre le había encontrado un sentido a su sufrimiento hasta el punto de decidir que quería vivir a pesar de aguantar todo ese sufrimiento, ese dolor, para que su mujer no se quedara sola. Pues bueno, este tipo de pensamientos le daban muchas vueltas en la cabeza a Viktor Frankl, y él decía incluso que había algunos internos que elegían luchar y otros, incluso, puede sonar un poco fuerte, pero que elegían morir. Y lo de elegir morir lo decía en el sentido de que había internos que ya llegaba un momento en que estaban exhaustos, estaban hartos de aquello, no le encontraban sentido a la existencia, y que había un momento que elegían no levantarse de la cama. Decían, no me levanto de la cama, ¿yo para qué? Me voy a levantar de la cama a trabajos forzados, a trabajar durante horas, a que me peguen, a que me insulten, a comer mal. Y ahí en el campo de concentración lo que pasaba es que si no te levantabas de la cama, en 2 o 3 días, pues estabas muerto en la cama. Es decir, nadie te iba a buscar, obviamente. No iba un sanitario, un médico o alguien a preguntar por ti. Si no te levantabas de la cama, al cabo de 2 o 3 días estabas muerto. Viktor Frankl lo llevaba todo al terreno de la elección. De hecho, Viktor Frankl lo que defiende es que un concepto también muy importante es que cuando recibimos un estímulo, y podemos pensar un estímulo, empecemos pensando en un estímulo malo. Esto se puede llevar también a los estímulos positivos, pero pensamos en un estímulo negativo, algo que nos hace daño, que nos hace pupa. Entre que recibimos un estímulo y damos nuestra respuesta a ese estímulo, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Hay un espacio en el que podemos elegir, nuestra respuesta ante ese estímulo. Y Viktor Frankl decía que esta era la última de nuestras libertades, la libertad que no nos podían arrebatar en ninguna de las circunstancias. Y os he explicado la historia del campo de concentración para que entendáis que este hombre pensó esto, descubrió esto en unas circunstancias durísimas. Es decir, no es que, ¿cómo os diría? No es que tuviera un cliente complicado, o que su jefe no le valoraba, o que tenía problemas con la pareja. No, es que estaba en un campo de concentración, es que le estaban torturando, había perdido a su familia, lo había perdido todo, pasaba hambre, frío. Y en unas circunstancias como estas, fue capaz de pensar que entre el estímulo que él recibía y la respuesta que daba había una libertad que no le podían arrebatar jamás, que era la libertad de elegir cómo se enfrentaba él a esas circunstancias. Él decía, en ese espacio reside el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. Normalmente la tendencia es la contraria, o sea, la tendencia es a ser reactivos, es decir, a reaccionar ante los estímulos. Cuando recibimos un estímulo que no nos gusta, la tendencia normalmente es a quejarse y a saltar, ¿no? y a reaccionar. Explicaba un amigo hace un tiempo pues que él tenía un día de trabajo así intenso y que su pareja pues le había preparado una cena romántica. Mira, pues porque le apetecería tener un rato así de intimidad, le había preparado una cena romántica, y pues que la chica se le acercó en algún momento al despacho, decir, oye, ¿cuándo vas a acabar? Que he preparado una cena. Sí, pues harás algo. Y al cabo de un rato la chica le volvió a preguntar, oye, ¿cuándo vas a salir? Que he preparado una cenita. Pues harás algo. Bueno, pues no sé si a la segunda o la tercera vez el chico ya saltó y le contestó mal, ¿no? Oye, que ya está bien, que saldré cuando pueda, que no es culpa mía que me hayas preparado una cena romántica, yo no te lo he pedido, yo no te lo he preguntado, ¿no? Porque ante esa situación de estrés, ante ese estímulo en que él tenía la parte del trabajo que tenía que entregar, tenía la pareja que le había preparado esa cena romántica y se estaba sintiendo presionado, pues llegó un momento para que saltas, ¿no? No eligió su respuesta, dejó que bueno, sí que la eligió, pero digamos que no la pensó. Dejó que las emociones se dispararan y al final le acabó dando una respuesta que ni que decir tiene, que al cabo de un tiempo, cuando pasó un poco esa situación de tensión, pues se sintió mal, se sintió culpable, dijo, ostras, mira, encima que me ha preparado esta cena romántica, encima que ha querido tener un detalle conmigo, yo voy y le contesto así, ¿no? Pero el daño ya estaba hecho. Se puede reparar, pero bueno, cuando das una contestación así, el daño ya lo has hecho. Tendemos a ser reactivos. Cuando tenemos un estímulo y sobre todo, insisto, estímulos negativos, aunque te lo puedes llevar igual a los positivos, tenemos tendencia a reaccionar sin pensar.
nuestra libertad máxima, esa libertad de la que hablaba Viktor Frankl, está en el hecho de entender que entre que recibes ese estímulo y das esa respuesta, tú eliges la respuesta que quieres dar. Lo contrario es la cultura del victimismo, la cultura de entender que tú has explotado por culpa de las circunstancias. No es que las circunstancias me han hecho explotar, no, tú has elegido explotar. Este concepto después lo explotó, lo extendió más Stephen Covey, el famosísimo libro de los 7 hábitos para la gente altamente efectiva, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, perdón. En el primer hábito habla de la proactividad, y este es un concepto malentendido, este es un concepto que seguramente lo habéis escuchado quizás en entrevistas de trabajo, ¿no? Siempre se dice que se busca gente proactiva, y por proactivo a veces entendemos pues la persona que se adelanta a las circunstancias, ¿no? La persona que siempre tira para adelante, ¿no? Y es una palabra que con las décadas, digamos que se ha ido pervirtiendo. Es una palabra que al final está mal entendida, cuando la proactividad es un concepto muy profundo. Y insisto, la proactividad, el concepto lo popularizó Stephen Covey, pero la esencia está en los pensamientos de Viktor Frankl. De hecho, Stephen Covey hace referencia a Viktor Frankl en sus libros. ¿Qué es lo que se entiende por una persona proactiva? Pues una persona proactiva es aquella persona que de alguna manera entiende que el avión de su vida lo lleva él. Es decir, vamos a entender que tú llevas un avión, que es tu vida, tu día a día. Tú no puedes controlar ni tan siquiera el avión que llevas, porque el avión pues es el que es, son las circunstancias, y tampoco puedes controlar si vienen turbulencias, si no vienen turbulencias, si llueve, si no llueve. Lo que tú puedes elegir, tu libertad está en entender que el piloto del avión eres tú, y que con ese avión y que con esas circunstancias tú podrás pilotar tu avión lo mejor que puedas. Lo contrario de la proactividad es la reactividad, que es el victimismo. Es decir, la persona reactiva es la persona que se queja de todo. Pues es que mi jefe no me valora, mis compañeros no me ayudan, el proyecto sin mí no funcionaría. Bueno, de hecho es muy típico, ¿eh? Las personas reactivas, las personas víctimas tienden a pensar que el mundo funciona gracias a ellas, que si no fuera gracias a ellas el mundo no funcionaría. Esto es muy típico en personas víctimas, en personas reactivas. Son personas pues, que se quejan de su pareja, de que sus hijos no le entienden, se quejan de todo, son víctimas, ¿no? Las circunstancias no me son propicias, ¿no? Necesitan que las circunstancias les sean absolutamente propicias para ser felices, porque si las circunstancias no son maravillosas, no encontrarán esa felicidad. La persona proactiva asume responsabilidades, la persona proactiva dice, oye, mira, las circunstancias son las que son, pero el piloto del avión soy yo. Teniendo en cuenta que el avión es este y que las circunstancias son estas, hay turbulencias, llueve, hay viento, lo que sea, yo con el avión voy a intentar dirigirme al sitio lo mejor que pueda porque es lo que está en mi mano. ¿Qué es lo que hace la persona víctima? La persona víctima normalmente le pide cosas a la situación. Dice, yo aquí lo que necesitaría es que se pasa a una discoteca y lo típico, ¿no? La persona víctima es la que dice, aquí todo el mundo va a su rollo, en un asco de fiesta, aquí la música está muy alta, ¿no? La persona víctima, reactiva, es la que se está quejando de la situación, de la circunstancia, la que todo el rato todo le parece mal, todo le parece horrible, se queja de que el avión no le gusta, se queja de que hay turbulencias, se queja de que llueve, se queja de que hay viento. Es que la persona proactiva, la pregunta que se hace es, ¿qué pide esta situación de mí? ¿Qué pide esta situación de mí? Es diferente el concepto. Os pongo un ejemplo. Hace un tiempo, pues estábamos organizando una barbacoa de padres del cole. La habíamos estado organizando durante un tiempo, habíamos reservado un sitio para ir, muy chulo. Y ese día, pues va y nos llueve, ¿no? Aquellas cosas que pasan, la ley de Murphy, ¿no? En esta zona de España donde vivo yo, normalmente hace buen tiempo, pero ese día, pues va y nos llueve, ¿no? Pues el día de la barbacoa, había una gran mayoría de la gente que todo el rato estaban, pues ostras, es que hay que ver, con el tiempo que llevamos preparándola, y va y nos llueve, es que hay que ver, vaya rollo. El victimismo, la reactividad, ¿no? Quejarse de las circunstancias. ¿De qué te sirve quejarte de que llueva? Va a seguir lloviendo. Por mucho que te quejes de que está lloviendo, de que qué mala suerte, que el tiempo, fíjate, va a seguir lloviendo.
no sirve de nada, no te aporta nada, lo único que consigues con eso es intoxicarte. ¿Qué es lo que hice yo ese día? Pues como ya estaba un poco en la cultura esta del pensamiento, de la proactividad y demás, pues yo me planteé, oye, ¿qué pide esta situación de mí? Pues yo vi que estaba lloviendo, había unos porches, y dije, oye, pues ¿sabes qué? Yo me lo voy a pasar bien. Me voy a coger una cervecita, me voy a poner debajo de un porche y me lo voy a pasar bien. Cogí una cerveza, me fui debajo de un porche y a ver llover. Y otros padres que había por allí, pues otros 2 o 3, pues ya digamos que siguieron el ejemplo, ¿no? Cogieron alguna cerveza, se vinieron conmigo y empezamos a charlar y yo me lo acabé pasando bien, mientras que había una mayoría de las personas que estuvieron todo el día quejándose de la mala suerte, de que había llovido y que no había llovido. La proactividad se basa en eso, se basa en el concepto de entender que quejarte de las circunstancias no te va a aportar nada, no las vas a cambiar, no están en tu mano, como decía Viktor Frankl. Cuando le iban a torturar, él no podía evitarlo aquello, y por mucho que te quejes de que está lloviendo, va a seguir lloviendo, no lo vas a evitar. Lo que tú puedes hacer como persona proactiva es pensar qué pide esa situación de ti, qué puedes hacer tú para mejorar las circunstancias, qué puedes hacer tú para mejorar el día. Pero las circunstancias no las vas a cambiar, deja de quejarte, que no te sirve de nada. Las personas víctimas, las reactivas, tienden a quejarse de todo. Y como decía Erich Fromm, si no eres feliz con todo lo que tienes, tampoco serás feliz con todo lo que te falta. La persona reactiva tiende a pensar que necesita unas circunstancias más propicias para ser feliz, pero esto no pasa, porque esas circunstancias tan súper propicias nunca llegan. La circunstancia siempre te va a generar desasosiego, siempre te va a generar frustración, porque nunca va a ser tan buena como tú deseas. Gran frase esta de Erich Fromm. Y ojo, la proactividad, no lo entendamos mal, la proactividad no significa conformismo, porque puede parecer que con esto que he explicado de la barbacoa, de la lluvia, es que te conviertes en un conformista, ¿no? Que dices, bueno, está lloviendo, bueno, pues venga, va, me conformo. No. Es mucho más profundo que eso. Por ejemplo, había una situación, empecé a trabajar hace unos años en la consultora donde estoy ahora, pues que había uno de los líderes de la compañía, ¿no? Que yo recuerdo que tenía una cola de gente, una cola literalmente, había una cola de gente que estaba haciendo cola para ir a su mesa para preguntarle cosas, ¿no? Y hablabas con la gente, todo el mundo decía, joder, es que, macho, le vas a preguntar algo a Germán se llama este compañero, le vas a preguntar algo y es que tiene media hora de cola, porque hay gente esperando, ¿no? Y todo el mundo se quejaba de que para preguntarle cualquier cosa, el que tomaba decisiones, el que más sabía, el más experto, pues que había que hacer un montón de cola, ¿no? Y yo me acuerdo que yo veía aquello y yo pensé, ostras, pues bueno, yo tengo capacidad de liderazgo, yo tengo capacidad de empuje. Ostras, yo pensé, esta persona lo que necesita es ayuda. Tiene una cola aquí de gente que le está haciendo peticiones para hacer cosas, pues esta persona lo que necesita es ayuda, ¿no? Alguien que colabore con él. De manera que yo un día me puse en la cola, también en aquella cola, y cuando llegó mi turno, oye, mira, Germán, que ¿sabes el proyecto este que me has dicho, que analice, que prepare la documentación y demás? Pues he pensado que si quieres podría yo llevar el seguimiento del proyecto, voy haciendo el seguimiento con la gente del equipo y una vez a la semana pues te reporto a ti cómo va avanzando y demás, ¿no? Vamos, me estaba ofreciendo yo a liderar el proyecto que estaba haciendo y de darle el reporte una vez a la semana, ¿no? Pues para liberarle el de eso. Y me acuerdo que se quedó como parado. Mira que es una persona que luego con los años que lo he conocido tiene muchos recursos, ¿eh? No es de estos que lo dejes sin habla fácilmente. Pero se quedó como parado, porque de repente, acostumbrado a tener una cola de gente que le estaba pidiendo ayuda, de repente venía ahí alguien a ofrecerle ayuda. Y me acuerdo que sí, me miró y me dijo, sí, vale, pues sí, me parece bien, pues hazlo, como un poco sorprendido, ¿no? Un poco fuera de sitio, me dijo, sí, vale, pues hazlo. Y así empecé a hacer, yo empecé a liderar ese equipo, a hacer los seguimientos, de alguna manera, casi sin darme cuenta, me empecé a convertir en líder de las personas a las que yo estaba haciendo ese seguimiento, esa revisión, etc. Y bueno, pasó que al cabo de un tiempo salió otro proyecto similar, me volví a poner en la cola, porque seguía teniendo cola, este compañero. Me puse en la cola y dije, oye, mira, el proyecto este nuevo que ha salido, que había pensado, y me dijo, sí, todo tuyo. No, tú haz el seguimiento y luego me cuentas y ya está. ¿No? La segunda vez ya no me sorprendió tanto. Y pasó que al cabo de un tiempo salió un proyecto más gordo en la compañía, se firmó un proyecto algo más grande y bueno, pues llegó este compañero con otro líder que había en ese momento, y me metieron en el despacho y me dijeron, oye, Pepe, que hemos pensado que el proyecto este que hemos ganado, o que lo lideres tú, que lo arranques tú, que te encargues de formar el equipo, que trates directamente con el cliente, etcétera, te hemos visto capacidades de liderazgo, lo puedes hacer, etcétera, ¿no?
Y de alguna manera así empezó mi progresión en la compañía, ¿no? Ya empecé a liderar proyectos, a ir creciendo más, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que la proactividad no es conformismo, ni mucho menos. La proactividad es asumir responsabilidades. La proactividad es ver una situación y decir, ¿qué está pidiendo de mí esta situación? En lugar de quejarme que para hablar con ese jefe había media hora de cola, es el cambiar la pregunta y decir, oye, ¿qué necesita esta situación de mí? ¿Yo qué puedo aportarle a esta situación? Y es asumir la responsabilidad, decir, yo puedo aportar aquí para cambiar las cosas. O sea, que no lo confundamos con conformismo, porque no lo es mucho más complejo que eso, no es conformismo en absoluto. No es conformismo, pero tampoco, ojo, tampoco es el discurso buenista de que con la actitud lo consigues todo. Circulan por internet un montón de discursos de estos súper buenistas o simples, de que no, es que con la actitud lo puedes conseguir todo en la vida, ¿no? Y con la actitud lo conseguirás. No va de esto, es mucho más complicado. Tú puedes tener la actitud más positiva del mundo, pero igual te viene un cáncer súper virulento y viene a por ti, y desgraciadamente el cáncer gana. Por más que tengas la actitud más positiva del mundo, y tú puedes tener la actitud más positiva del mundo para jugar baloncesto en la NBA, pero si mides 1,40 m, pues lo vas a tener muy complicado, por más que tengas la actitud más positiva del mundo. Es decir, esto no va de decir que con la actitud lo puedes conseguir todo, es que con tu actitud vas a cambiar el mundo. Y tampoco va de conformismo, es más complejo el discurso de la proactividad. La proactividad lo que viene a decir es que de las pocas cosas que tú puedes controlar es tu actitud, es cómo te enfrentas tú a la circunstancia. Eso no quiere decir que vayas a conseguir lo que te dé la gana, ni mucho menos. A Viktor Frankl al final le torturaron. Con su actitud le acabaron torturando. Lo que pasa es que él pudo elegir la actitud con la que enfrentaba ese sufrimiento. Pero no es que con la actitud lo consigas todo, y tampoco quiere decir que te conformes con todo. En la vida hay muchas cosas que nos preocupan. Pues digamos, la hipoteca, el alquiler, la subida de los precios, la inflación, la salud, nuestra familia, nuestros hijos, toda una serie de cosas, el trabajo, ¿no? Ese jefe complicado, esos compañeros, la pareja. Hay toda una serie de cosas que rondan en nuestra cabeza, ¿no? De esas que a veces cuando te vas a dormir están ahí dándote vueltas a la cabeza, ¿no? Esto es lo que llamamos el círculo de las preocupaciones. Imaginaros un círculo donde hay un montón de cosas en el interior que son todas aquellas cosas que nos preocupan, ¿no? Y a las que les estamos dando vueltas, ¿sí? Dentro de ese círculo hay un círculo más pequeño, que es el círculo de aquellas cosas en las que podemos influir de alguna manera. Es lo que llamaríamos el círculo de influencia. Cosas en las que podemos influir, no cosas en las que tengamos control absoluto, cosas en las que podemos influir de alguna manera. Porque al final, pues bueno, ¿cómo deciros? Te puede preocupar mucho el precio del alquiler, pero el precio del alquiler que hay en el mercado igual no lo puedes cambiar. Tú en tu círculo de influencia puedes pensar, bueno, pues puedo buscarme otra vivienda, puedo intentar negociar con el propietario otro precio del alquiler. Es decir, hay ciertas cosas en las que puedes influir, pero hay otras en las que no. Entonces es un círculo que está dentro del otro círculo, es un círculo mucho más pequeñito, porque en realidad de todo aquello que nos preocupa, hay un círculo pequeñito de cosas en las que podemos influir, que es ese círculo de influencia. ¿Cuál es la diferencia entre una persona reactiva y una persona proactiva? Entre la persona víctima y la persona que toma el control de su vida. La persona reactiva, la víctima, normalmente está continuamente dándole vueltas al círculo de las preocupaciones. Es que este equipo no funciona, mis compañeros no colaboran, mi jefe no me valora, mi pareja no me entiende, no tengo una buena relación con mi hijo porque va a su rollo. Están continuamente dándole vueltas al círculo de las preocupaciones, sin pensar en qué es aquello en lo que pueden influir. Este es el perfil típico de la persona tóxica. Que es aquella persona que te la encuentras en la oficina y dices, ostras, ya va a venir fulanito, ya va a venir, cuando lo ves venir, ¿no? Dices, ya va a venir fulanito, venganita, a pegarme la chapa, me va a empezar a decir que ha dormido mal esta noche, que le duele el codo, que tiene una tos que no se le va, que en su proyecto los compañeros no le ayudan, que gracias a él el proyecto funciona, porque si nos hundiría a todos, que esta empresa sin mí no va. Perfil típico de la persona tóxica. ¿Qué es lo que pasa con las personas reactivas, con las personas víctimas? Pues que poco a poco se va generando una tendencia
A que la gente no quiere estar al lado de una persona así. Tú quieres estar con gente divertida, gente que te aporta, gente que te arrastra, ¿no? No gente que te cuenta sus miserias. Es aburridísimo cuando viene alguien a contarte todas sus miserias. Pues estas personas cada vez tienen menos influencia. Ese círculo de influencia se va haciendo cada vez más pequeñito, y van perdiendo cada vez más capacidad de influir en las circunstancias. De manera que al final cada vez es un círculo que se retroalimenta, ¿no? Cada vez el círculo de las preocupaciones es más grande y el círculo de influencia es más pequeño, porque no hacen más que darle vuelta a todo lo malo que hay en el universo, a todo lo malo que hay en sus circunstancias, ¿no? Y cada vez pierden su capacidad de influencia. Por contra, ¿qué es lo que hace una persona proactiva? Una persona proactiva pone el foco en aquello en lo que puede influir, intenta no darle tantas vueltas a todos los dramas que pueda haber en su vida, aquellos en los que no puede influir de ninguna manera, que están allí y que no van a cambiar, y en lugar de eso, intenta centrarse en el círculo de influencia, en aquello en lo que tú puedes influir, aquello en lo que tú puedes aportar algo. Tipo como el ejemplo que os he puesto antes de lo de la barbacoa, ¿no? Es decir, oye, ¿de qué te sirve estar todo el día quejándote de que está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo? No va a parar de llover. Plantéate qué puedes hacer tú para mejorar esa circunstancia. Pues igual lo que tienes que hacer es coger un paraguas o ponerte debajo de un porche, coger una cerveza y pasártelo bien. ¿Y qué es lo que consigues con eso? Normalmente, las personas con esta actitud consiguen arrastrar a otros, consiguen influenciar a otros, de manera que su círculo de influencia se va ampliando. Lo que acaba pasando con el paso del tiempo con las personas proactivas es que cada vez tienen más capacidad de influir en su entorno. Cuando tú te centras en aquello en lo que puedes influir, ese círculo va creciendo. Y por último, entender un concepto importante, que es que no se nace proactivo o no se nace reactivo. La proactividad, esa conciencia, es decir, yo soy el piloto del avión y yo dentro de estas circunstancias, que son las que son, voy a hacer lo que pueda, es algo que se educa, que se trabaja, que tú de manera consciente tienes que decir, oye, mira, quiero dejar de darle vueltas al círculo de las preocupaciones, me voy a centrar más en el círculo de influencia, voy a ver qué puedo hacer yo para mejorar mis circunstancias, para optimizar mis circunstancias. Y este trabajo poco a poco te va convirtiendo en una persona cada vez más proactiva y menos víctima, menos quejica, menos reactiva. Dejadme en los comentarios, ¿tú qué tipo de persona eres? ¿Proactiva o reactiva? ¿Eres víctima, estás todo el día quejándote de todo? ¿O tomas el control de tu vida y de lo que haces? Ser proactivo es una elección. Como os he dicho, no se nace. Es una elección que tienes que tomar. Tú eliges ser proactivo, o si no eliges ser proactivo, seguro vas a caer en el victimismo. De ti depende.